estrategias que permiten no solamente el diagnóstico temprano, sino también intervenciones efectivas que no solamente mejoran su tratamiento, sino también su pronóstico y la predicción en el largo plazo de la reaparición del mismo. Todo esto nos ha llevado a que, sin duda, el laboratorio clínico sea un actor fundamental dentro del diagnóstico, predicción, detección temprana y también pronóstico de este tipo de cánceres, y por lo tanto es prioritario y es fundamental que entendamos cada vez más ese enfoque molecular que requieren este tipo de patologías para garantizar que podemos entregar de una forma oportuna lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, con esta pequeña introducción, quiero darle la bienvenida a la doctora Diana Moreno. La doctora Diana, que es nuestra líder del Centro Especializado de Diagnóstico. Bienvenida, para que por favor puedas hacer la introducción a la charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación en este webinar. Mi nombre es Diana Jennifer Moreno, yo soy la líder del Centro Especializado de Genética y Biología Molecular de SYNLAB, Colombia. Para mí es un motivo de orgullo contar el día de hoy en este webinar con nuestra médica genetista asesora, la doctora Lina María Mora, quien es médica especialista en genética y actualmente también se desempeña como medical manager de la enfermedad de Gaucher en la compañía Sanofi. La doctora Lina ha tenido experiencia como docente investigadora del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Javeriana. Ha sido coordinadora médica de la Unidad de Genética en el Hospital Universitario San Ignacio, coordinadora médica clínica de errores innatos del metabolismo del Hospital Universitario San Ignacio también. Es miembro de la Asociación Americana de Genética Humana y de la Asociación Colombiana de Genetistas. La sesión de preguntas la realizaremos al final de la charla y agradecemos por favor irlas enviando por el chat. Lina, te doy comienzo entonces. Hola, buenas tardes a todos. Dianita, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a SYNLAB por generar este espacio y muchas gracias a todos los que están conectados porque sé que parte del interés es dar este tiempo adicional dentro de estos webinars que se han hecho incontables durante nuestro tiempo de pandemia. Así que sé que quienes nos acompañan definitivamente tienen un interés genuino en que sigamos construyendo conocimiento alrededor de estos temas. Vamos a dar inicio, hoy vamos a hacer un recorrido, trataré de ser lo más amigable posible en una revisión de lo que es la importancia del cáncer hereditario en nuestro medio. Y vamos a partir desde lo básico. En esta diapositiva los estoy llevando a ciclo celular, incluso ni siquiera estudio de pregrado, de colegio. Recordemos que ciclo celular es el proceso que realizamos a diario para poder permitir que en nuestro cuerpo haya recambio, crecimiento, modificación, reparación, y es una ventaja enorme que gran parte de las células puedan incluirse en este proceso de forma diaria, no así pasando con algunas células específicas como las neuronas, que no tienen la opción de regenerarse ni diferenciarse a partir de su estado maduro. Vamos a hacer un recuento. Ubiquémonos en las fases que nos permiten tener células hijas a partir de una célula madre. Ubiquémonos en esta fase G1, donde vamos a tener inicialmente un crecimiento y diferenciación de la célula que le permite generar un ambiente apropiado para entrar a la síntesis del DNA. En esta síntesis va a permitirse la duplicación de los cromosomas. Nuevamente entramos a una fase de crecimiento, al igual que lo tuvimos durante la fase G1, y esta fase de crecimiento ya lleva a la célula a tener toda una maquinaria estructurada para entrar a su fase de división durante la mitosis o en el caso de las células, de la generación de células germinales, en la meiosis. ¿Por qué es importante ubicarnos en este ciclo? Recordemos que como todo ciclo requiere unos puntos de chequeo, unos puntos de evaluación que van a evaluar si los procesos se están llevando a cabo de forma adecuada. Ubiquémonos acá en donde termina la flecha vino tinto hacia el término de la fase G1 y en este primer punto de chequeo es donde se encuentran actuando muchos de los protooncogenes que nosotros conocemos dentro de la presentación clínica del cáncer. ¿Cuál es la función normal de nuestros protooncogenes? Vigilar que el crecimiento se esté dando de forma adecuada, que el proceso que debió haberse realizado durante la fase G1 nos dé un producto que pueda continuar en el proceso de síntesis. Entonces acá tenemos la oportunidad de verificar el estado de la célula
y de generar un checklist, un check de aprobado para que la célula pueda entrar a dividirse. ¿Dónde más tenemos un punto importante de chequeo con relación a la generación de cáncer? En el término de la flecha verde hacia la fase G2, donde tenemos otros puntos de chequeo importantes, genes que actúan no solos, sino en complejos con otras estructuras, que van a vigilar el crecimiento celular, todo lo que debe estar en material genético, reparación en caso de que lo requieran y dar el visto bueno para que entremos a fase de división. Entonces, naturalmente tenemos en nuestro ciclo celular actuando de forma correcta los protooncogenes que estamos observando en esta diapositiva. Esta es la forma en que siempre me resulta de fácil recordación la función que cumplen estos genes dentro de nuestro ciclo celular. Ubiquémonos en la parte izquierda de la diapositiva donde nos muestran los protooncogenes. Lo que ven en azul serían las imágenes gráficas de lo que sería un cromosoma y las bandas rosadas son los alelos, las diferentes formas que tenemos de cada uno de nuestros genes. ¿Qué pasa normalmente en el cuerpo con relación a los protooncogenes? Los protooncogenes van a actuar como el acelerador, el que permite llevar un crecimiento adecuado, el que genera un crecimiento controlado a nivel celular. Si uno de nuestros genes que controla este proceso en el ciclo se encuentra alterado, como lo muestra aquí la estrellita, mutado para términos moleculares, esto lo que va a generar es un crecimiento no controlado. Si tenemos un crecimiento celular no controlado, vamos a generar una aparición tumoral. Por su parte, los genes supresores tumorales actúan como freno. Ellos no aceleran el proceso que encontrábamos al final de la fase G1, sino que detienen el crecimiento celular, vigilan que el estado de la célula sea el adecuado y permiten que pase a la siguiente fase. Si no tenemos los genes que codifican para estos supresores tumorales funcionando de forma adecuada, el freno no funciona y vamos a terminar en un proceso tumoral, al igual que cuando estos protooncogenes mutados hacen un papel como oncogenes. Entonces, esta diapositiva nos recuerda que partiendo desde la función primaria de nuestras células en su división, es donde encontramos las primeras bases que nos explican cómo se llevan a cabo las situaciones tumorales en los pacientes y en nuestra población. Esta es una pregunta que quizás los pacientes hacen con mucha frecuencia y es el comprender el origen del cáncer. Entonces siempre quieren saber si la condición que tienen fue heredada o no fue heredada, si es genética o no fue genética, y para nosotros es importante que hagamos la diferenciación en estos términos. En general, con relación a genética tenemos que diferenciar qué es congénito, qué es genético y qué es hereditario, porque estos dos términos suelen confundirse durante la explicación del proceso que lo generó. El cáncer definitivamente en todas sus formas es una enfermedad del genoma, no necesariamente heredada. Pero podemos explicar en esta diapositiva, con la imagen que observan a la izquierda, cómo tenemos una línea celular graficada en estos círculos rosa, donde nos habla de unas células primarias que están normales. Es decir, no heredamos ninguna alteración genética de nuestros antecesores. Se generan mutaciones que se van acumulando con el tiempo y este es el mecanismo que explica la mayoría de los cánceres. Este es nuestro cáncer genético no hereditario. Miremos la primera mutación, una línea caracterizada por esto, acumulación de segundas, terceras, cuartas y quintas mutaciones generadas por diferentes factores, son lo que van a llevar que a partir del tiempo y de la edad podamos tener un mayor riesgo de presentación de cualquier tipo de cáncer. Esta es la forma más frecuente de aparición tumoral. Lo que observamos a la derecha en esta misma imagen es que nos muestra de forma muy sencilla que estas células mutadas, que se caracterizan por tener una función y una forma diferente, van a crecer de forma no controlada, van a invadir el tejido que está cercano y de esa forma van a tener acceso a la migración a través de los vasos que puedan llegar a infiltrar. Esta facilidad de desplazarse a otras partes es lo que va a generar que aparezcan las metástasis en los casos de cánceres avanzados.
Volvamos al principio de la diapositiva anterior, recordemos la línea celular rosa, donde nos hablaba de una célula normal, y migremos en lo que es una predisposición no genética al cáncer que se va acumulando en una línea del tiempo. La exposición a diferentes factores que van a sumar tanto en la predisposición genética como la situación ambiental de riesgo o nuestros hábitos de vida, nos van a llevar a acumular cambios a nivel de las células somáticas, y esto es la forma frecuente de cáncer. Ahora veámoslo desde el punto de vista de mi especialidad. ¿Qué ocurre con las células que sí nacieron mutadas? Cuando esta primera célula se encuentra alterada, muy probablemente heredada, no 100%, pero la forma más frecuente es que sea heredada por uno de los progenitores. En este caso, no estamos hablando de mutaciones a nivel somático, estamos hablando de mutaciones a nivel germinal. Estas situaciones germinales se van a asociar y se van a multiplicar en las células somáticas, lo que nos va a llevar a un aumento, un incremento en el riesgo de cáncer para una población específica, esta población identificada como los pacientes con cáncer hereditario. Miremos la diferencia de las flechas. La parte de arriba de la flecha es mucho más extensa, lo que nos habla de que a través del tiempo podemos ser más susceptibles a acumular este tipo de mutaciones, mientras que si nacemos con una mutación germinal, esta línea se nos acorta. Vamos a tener el riesgo incrementado de aparición tumoral a edad más temprana. Quizás siempre sea el tema más debatido desde el punto de vista de genética, es el importantísimo diferenciar qué son las mutaciones germinales y qué son las mutaciones somáticas. Para dejárselos en términos prácticos, el cuerpo rojo nos está mostrando el ejemplo de las mutaciones germinales. Ella está completamente pintada rojo. Todas las células de su cuerpo pueden presentar el cambio mutacional y por eso podemos encontrarlo a nivel de sangre, saliva o cualquier tejido en el que lo estudiemos. Entre tanto, que las formas somáticas, como altera tejidos específicos, solamente se van a encontrar a nivel del tejido. Aquí encontramos el área roja, que nos muestra un ovario muy probablemente donde hay una situación tumoral y donde tenemos las mutaciones circunscritas al tejido que se encuentra afectado. Estas formas somáticas son el cáncer no heredado y estas formas germinales son el cáncer heredado y el riesgo familiar. Entonces aquí nos dan un porcentaje que vamos a tener en cuenta durante nuestra charla. Entre el 5 y el 10% de las presentaciones de cáncer van a tener un origen familiar y hereditario. ¿Qué nos puede originar lo que vimos en los cánceres somáticos? Nos lo puede generar, lo que están observando al lado derecho de la diapositiva, son los cambios que ocurren de forma no controlada, la reparación que no se realiza a nivel del ciclo celular que vimos en nuestra primera diapositiva. Otras pueden ocurrir como resultado de la exposición permanente a sustancias que generan cambios moleculares en nuestras células. Aquí nos ponen el ejemplo del cigarrillo, de las radiaciones de diferente tipo, la exposición a luz ultravioleta, la exposición al sol no controlada. Y en tercer lugar vamos a encontrar los procesos inflamatorios crónicos que van a generar un nicho favorable para el crecimiento de los tumores. Entonces, en el punto de las mutaciones a nivel germinal, vamos a recordar que muy probablemente son heredadas, pero tenemos un porcentaje de que sean mutaciones de novo. O sea, a pesar de que no son tejido específicas, sí se presentan en todas las células porque parten desde la mutación que se presenta de novo en las células germinales. Por su parte, las mutaciones somáticas van a ser mutaciones que se presenten únicamente a nivel del tejido afectado. Seguimos haciendo énfasis en la diferencia de los cánceres con mutaciones a nivel somático y los cánceres con mutaciones a nivel germinal. Esto además porque tiene un impacto a nivel de la aproximación, tanto de la estimación de riesgo, la aproximación terapéutica y las técnicas de diagnóstico que podemos ofrecerle a los pacientes. Lo que observan en la parte izquierda superior de esta diapositiva está basada en COSMIC. COSMIC nos muestra, solamente para esta diapositiva van a encontrar los 9 genes más frecuentes relacionados a cáncer, y acá encuentran cáncer de células
no pequeñas en pulmón, por acá vemos el cáncer de próstata, el carcinoma hepatocelular, el que tanto nos trae hoy, cáncer de ovario, donde encontramos cáncer de seno, el colorectal y otros. ¿Qué nos muestra esto? Observemos, por ejemplo, a nivel del cáncer de seno, TP53 mutado a nivel somático en un 24%. Y este color azul que nos da TP53 es para que lo encontremos en otros tumores. Miremos cómo se expresa TP53 a nivel del tejido tumoral en este tipo de leucemias, o miremos cómo está en carcinoma hepatocelular. Entonces, si vemos, TP53 está en casi todos los reportes, con más o menos presentación, pero esta gráfica lo que quiere dejar claro son los genes que se encuentran relacionados a mutaciones a nivel del tejido tumoral. Destacamos por acá en cáncer de ovario las manifestaciones en tejido de mutaciones BRCA1 y BRCA2 alrededor del 4 al 5%. A diferencia de lo que nos reporta COSMIC a nivel somático, miremos en la parte inferior los genes que se relacionan a mutaciones germinales, a síndromes específicos de predisposición al cáncer. APC, que se encuentra ubicado en el punto de chequeo de la salida de la fase G2 del ciclo celular. APC viene a jugar un papel importante en la adenomatosis familiar, polipoide familiar, CDH1 con el cáncer difuso gástrico, BRCA1 que tanto nos interesa con relación a cáncer de seno y ovario, pero miremos que estos genes se relacionan casi que directamente a un único órgano, y esto nos haría fácil la aproximación de los síndromes si miráramos de ATM hacia el lado izquierdo. Llegan los genes reparadores celulares y como ustedes vieron en COSMIC a nivel somático, TP53 a darnos estas características que nos muestra la imagen. Es decir, genes que son muy importantes en la regulación del crecimiento celular a nivel de varios órganos y, por ejemplo, los genes de reparación nos dan riesgo de cáncer gástrico, cáncer de intestino, cáncer de vejiga, cáncer de ovario. Acá viene a hacernos complejo el análisis y la aproximación de los posibles cánceres hereditarios. Más aún si nos encontramos ante un linfraumén con mutaciones a nivel germinal en TP53, que puede tener incluso hasta tumores cerebrales, sarcomas y otra gran variedad que son importantes considerar a la hora de hacer nuestra solicitud de pruebas moleculares. ¿Por qué es importante que sepamos diferenciar las mutaciones somáticas de las mutaciones germinales? Porque como les contesto, tiene una implicación en la toma de decisión de las pruebas diagnósticas que se van a solicitar, en la intervención oportuna y temprana para generar prevención, en el asesoramiento que se va a informar a la paciente, al paciente y a sus familiares en primero, segundo y tercer grado, en el pronóstico y ahora en la decisión de la toma de tratamiento. ¿Qué nos muestra la literatura con relación a las pruebas que se realizan genómicas a nivel somático, que identifican esos genes que son drivers, que son conductores de la situación que se presenta en el tratamiento y que tienen una implicación en la terapia que se va a aplicar? Que se puede identificar dentro del tejido somático también mutaciones que afectan a nivel germinal, como les mostré en la diapositiva de COSMIC, y me voy a devolver. BRCA1 y BRCA2 pueden ser encontradas a nivel de estas pruebas a nivel somático. No es la indicación pedir este estudio en somático si estamos buscando un germinal, pero digamos que eso es un plus que le podemos dar a nuestro test, el poder encontrar a nivel somático algunas de esas mutaciones germinales. Usualmente estas pruebas no son indicadas, solicitadas ni interpretadas por el genetista ni otras especialidades diferentes a los oncólogos, que quienes son en primera línea, quienes solicitan estas pruebas y quienes además la utilizan como la herramienta en la toma de decisiones. Esto se puede realizar en tejido tumoral y mediante técnicas específicas podemos extraer células tumorales a nivel de sangre periférica. Y además va a tener la disponibilidad de realizarse mediante tecnología de NGS. Seguimos llamándola nueva generación, aunque ya es vieja generación, pero digamos que es nuestra mejor tecnología disponible para evaluar
múltiples genes en un mismo tejido y además hacer estudios diferentes, secuenciar e incluso buscar pequeñas lesiones e inserciones. ¿Qué tenemos por el lado derecho de la tabla? Las pruebas que nos van a hablar de las mutaciones germinales. Estas sí nos van a hablar de herencia, las somáticas no. Nos pueden predecir de alguna manera el riesgo futuro del paciente. Si estamos ante un cáncer hereditario, podemos extender a lo que se ha reportado en la literatura con relación a las diferentes mutaciones, es decir, a qué edades puede presentar nuevamente complicaciones o aparición de nuevas lesiones tumorales. Va a ser información primordial para informar el riesgo potencial de los familiares. En estas técnicas únicamente vamos a evaluar mutaciones germinales. Aquí no es al revés, no podemos ver las mutaciones somáticas, recordemos que las somáticas son tejido específico. Estas sí son las que usualmente pedimos los genetistas y en ese sentido pues digamos que todos podemos pedir cualquier prueba, pero yo siempre soy de las que opino que no pido lo que no sé interpretar. Entonces yo no pido la resonancia de seno generalmente porque considero que es el mastólogo y su oncólogo quienes pueden hacer el seguimiento adecuado con esto. Bien sabemos que las técnicas de radiología son interpretadas por radiólogos, pero que la evaluación de cada uno de nosotros va a aportar información adicional que le dé valor a la interpretación que hacemos. Entonces, en este sentido, estas pruebas deberían ser ordenadas en el contexto de una consejería genética completa, que nos permita además informar al paciente qué se espera del resultado, cuáles son los posibles resultados y qué implicaciones tendría, tanto para ella como para sus familias. Esto sí se puede realizar en sangre periférica de forma habitual, se puede realizar en saliva, como les conté, y tiene la misma disponibilidad de la tecnología de NGS para estudiar la secuenciación de los genes de interés y los cambios pequeños de inserciones o de lesiones. Entonces, una vez hicimos el recuerdo de cómo empieza ciclo celular siendo un rol principal en el mecanismo de generación tumoral, recorrimos el camino que nos permite diferenciar somático y germinal. Vamos ahora a ver qué hay en relación a cáncer familiar y hereditario. Son términos diferentes. En la parte superior de la diapositiva vamos a encontrar lo más frecuente, los cánceres esporádicos. Entonces recuerden ese porcentaje que les dije, tengámoslo en mente para el recorrido de nuestra presentación del 5 al 10%. Eso quiere decir que el 90 al 95% de los cánceres van a caer en ese lugar esporádico. Esto va a tener relación con la edad reportada en la literatura para las formas más frecuentes de tumores y van a ser tumores pues más frecuentes también en nuestra población o comunes. Aquí nos muestran esta imagen además un árbol genealógico donde muestran una mujer afectada con cáncer a los 70 años sin historia familiar que nos sugiera que hay algo más. Claro, es una muestra muy pequeña, son apenas 3 generaciones y un árbol que casi es chamisito. Se quedó muy corto. Aquí que hablamos de la estimación de riesgos de cáncer, el promedio, lo que hace oncología sin requerir apoyo de genética en este punto. Ahora vamos a llevar ese mismo árbol muy corto y muy limitado a la segunda definición, son los cánceres familiares. Y estos son los que ocurren o afectan a varios miembros de la familia, más frecuente de lo que se espera en la probabilidad de todos. ¿Qué se espera en la probabilidad de todos? El árbol que vemos arriba, una única persona sin otros cánceres relacionados. Aquí tenemos dos. Vemos al sujeto 2-3, esta señora de 70 años, que era el mismo ejemplo que teníamos atrás, pero vemos al sujeto 3-1, que viene siendo un sobrino de esta paciente, afectado con un tipo de cáncer, no nos dice cuál, aparentemente el mismo porque están marcados igual, a los 65 años. Entonces, definitivamente cuando tenemos más de un caso en la familia, y eso quizás también lo han oído los pacientes cuando uno pregunta antecedentes, es que dicen, ay, en mi familia hay muchísimo cáncer, y entonces tuve un primito que murió de leucemia, tengo un tío que murió de cáncer como que en el cerebro, la gente confunde la cirrosis, entonces fue la cirrosis que le dieron a otro tío, y en fin, cuando vemos todos esos que no parecen tener una relación con un gen común o con uno de estos genes que nos generan síndromes conocidos de cáncer hereditario, estamos ante un cáncer familiar. Y en estos casos es la asociación de una predisposición genética a una exposición
ambiental de riesgo que generalmente las familias compartimos. Entonces, las familias aprendemos a vivir de forma similar, a comer de forma similar, a vivir en regiones similares, a tener más o menos la misma dinámica de ejercicio. Entonces, eso hace que pueda aparecer de forma más frecuente uno o varios cánceres en la familia, sin que sea realmente algo hereditario. ¿Cuál es el riesgo acá? Moderado. Y si nos vamos al grupo pequeño, al 5 al 10% de la población, estamos hablando de los cánceres hereditarios. Estos que se originan en una mutación que se transmite de una generación a la siguiente de forma vertical, como podemos observar en este ejemplo del árbol, un padre de 50 años fallecido, afectado, con 4 hijos, 2 de ellos afectados. Miren las edades además cómo cambiaron con los ejemplos anteriores. Vamos de 50, 42, 35, vamos bajando. Y directo y vertical vemos en la primera línea los sujetos 3, 2, 1 y 3, 1, padre e hijo afectados aparentemente con el mismo riesgo. Estos son los árboles que claramente dicen aquí hay algo dominante, está afectando a ambos sexos, se está heredando de forma vertical, tiene una presentación de cáncer más atípica. Entonces acá por ejemplo nos hablan del cáncer de seno bilateral, puede tener múltiples primarios, tuve cáncer de colon, tuve cáncer de seno, tuve cáncer de ovario, y se encuentran muy bien demarcados dentro de la historia familiar. Para este y para el cáncer familiar, el árbol genealógico es una herramienta primordial y es un árbol genealógico muy completo. Entonces, en general, los pacientes nos dicen en la consulta, yo no venía preparada para que, en general, la familia, no nos acordamos de la familia lejana. Entonces, es un proceso que toma mucho tiempo el rescatar la información que pueda ser útil para hacer este examen. Y dado que es una información que toma tiempo, sabemos que en el contexto de las consultas regulares no se puede hacer. Entonces, esto es una evaluación completa y profunda de lo que hay en la familia y esto nos aporta hacia dónde dirigir las pruebas que queremos en el paciente. En este grupo, el riesgo de cáncer es alto. Ahora mirémoslo en forma de tortas, que nos dice la literatura, el 5 al 10%, nuevamente nuestro dato, de que son cánceres hereditarios basados en una mutación germinal. El 10 al 20% son los cánceres familiares. Recordemos que hay múltiples genes relacionados con estas condiciones y que además se suman los factores ambientales y de exposición. Y la mayoría van a venir en este pedazo amarillo donde nos muestran los cánceres esporádicos que ocurren de acuerdo a lo que nos ha descrito la mayoría de la literatura con relación a la presentación de cánceres frecuentes. Si nos vamos al lado derecho de nuestra pantalla, vamos a observar una torta donde nos habla de cuáles son las categorías en casos de cáncer de seno. Y aquí vemos entonces en el 5 al 10% nuevamente, aplica para cánceres de todo tipo y aplica para cáncer de seno, 5 a 10% son hereditarios, 15 a 20% son familiares y casi el 80% van a ser cánceres esporádicos. Si bien es la población pequeña, al igual que todas las situaciones de genética, es la población que tenemos que tener dentro de nuestro radar, porque además es la población en donde sí podemos impactar de forma temprana en prevención. Toda esta información nos va a llevar a destacar la importancia de la detección precoz y la reducción de riesgo. Y eso está claro en la literatura, que además a nivel de cáncer es rápidamente cambiante. Desde mi punto de vista en genética, este es uno de los retos más grandes para los genetistas. Sabemos bien que el país tiene una deficiencia importante para cubrimiento de la población por genetistas, pero adicionalmente que estemos totalmente vinculados con el proceso y no nos toque estar mirando fibrosis quística, bajas tallas y demás, sino que estemos en la actualización constante que genera la evidencia alrededor de esto. Porque sí, es información que se modifica con mucha frecuencia. ¿Qué tenemos en esta diapositiva? No se vayan a asustar, porque yo siempre que veo tanta letra como que salgo corriendo, pero es información que necesitamos conocer y miren, ya esta es la versión 1 del 2020 y va cambiando. Y si hay cambios sutiles que se deben tener muy en cuenta a la hora de hacer el análisis del riesgo, pero que nos deja claro
que el proceso para selección de tratamientos o de medidas de prevención en pacientes en las que ya se ha reportado una variante o patogénica o probablemente patogénica, es importante la modificación del riesgo. Entonces acá encontramos los diferentes criterios que se deben realizar en estos pacientes y como les cuento, esto va cambiando rápidamente. Los cambios no son demasiado grandes, son muy pequeños, pero sí nos obligan a comprometernos con estar actualizados. ¿Qué pasa en las mujeres que identificamos variantes de BRCA? Como nos muestra estas guías del NCCN, es que el gen principal es BRCA. Y BRCA tiene muy bien caracterizados sus riesgos. ¿Cuál es el riesgo de generar un cáncer de seno en una mujer con una mutación de BRCA? 45-85%, nada despreciable, lo que hace que las intervenciones preventivas tengan un alto impacto. Cáncer de ovario entre el 15 y el 45%. Y además, esta condición es dominante, afecta a ambos sexos. A veces se nos olvida un poco el riesgo que pasa de cáncer en los hombres, hasta el 7%. Cáncer de próstata, además a edad temprana, de hasta el 20%. Y por aquí encontramos a páncreas, que tiene el mismo riesgo del cáncer de seno en hombres, pero que se presenta con preferencia en las mutaciones BRCA2, al igual que el melanoma, en mutaciones BRCA2. ¿Qué vemos abajo? Este artículo de 2017, donde además este artículo está sonado en muchas de las presentaciones que se hacen de cáncer, donde nos muestra cuál es el riesgo de cáncer de seno a la izquierda y el riesgo de cáncer de ovario a través del tiempo. Abajo tenemos marcada la edad. Este es el riesgo acumulativo cuando se tienen mutaciones detectadas en los genes BRCA1 y 2. La línea amarilla nos muestra BRCA2, la línea verde oscura nos muestra BRCA1 y vemos cómo el riesgo de cáncer a edades muy tempranas, a menor tiempo, van a estar ascendiendo casi que de forma paralela. Por su parte, en el cáncer de ovario, veamos que es la diferencia de la marca BRCA1. BRCA1 lleva un crecimiento que empieza más temprano, que va a exponer a la paciente a un cáncer de ovario mucho más temprano y con relación a lo que pasa con BRCA2. Una vez se han identificado los genes mutados, sus funciones y se ha dilucidado de forma clara cuál es el rol que juegan dentro de las diferentes rutas moleculares y metabólicas, pues han hecho intervenciones para ver qué pasa, cómo podemos reducir ese riesgo tan aumentado, por ejemplo, de cáncer de seno. En esta diapositiva lo que observamos es las opciones de reducir el riesgo en cáncer hereditario de seno y ovario, que ha mostrado el tamoxifeno. La verdad es que la evidencia es controversial. Algunos artículos lo refieren como una técnica apropiada de prevención o profilaxis, otros dicen que no hay suficientes datos que lo soporten. En esta gráfica encontramos que el tamoxifeno alrededor de la literatura se ha reportado con una reducción del 50% para hacer cáncer, para reducir este riesgo de cáncer en portadores de mutaciones BRCA. Bueno, principalmente BRCA. 95% definitivamente, y esto sí no tiene discusión en la literatura ni ha cambiado a través de los años, son las cirugías profilácticas. Esto sí tiene un importante impacto a nivel de la reducción del riesgo. Miremos en la flecha naranja la oophorectomía, que se encuentra aquí también diagramada, y para cáncer de ovario de la administración de anticonceptivos orales con un porcentaje del 56%. ¿Qué nos muestra a la derecha? Más o menos la misma gráfica, pero aquí solo estamos hablando de los genes BRCA con relación a las decisiones terapéuticas a nivel de cirugía. El 90%, al igual que nos muestra acá, entre el 90 y el 95% de reducción de cáncer de seno con una mastectomía bilateral. Acá nos habla de la oophorectomía, más o menos entre el 68 y el 72% para reducción de riesgo de cáncer de seno y 96% para la reducción de cáncer de ovario. Ahí es importante también la discusión que se ha generado con relación a ¿vale la pena hacer solo oophorectomía, salpingectomía o no? En general, estos datos están generados con cirugía completa, con resección de trompas y ovarios. Entonces, la decisión de realizar intervenciones quirúrgicas como medidas profilácticas que han mostrado evidencia contundente,
la mastectomía bilateral y la salpingoforectomía bilateral, y como medidas de seguimiento en la detección del riesgo, porque las cirugías se deben evaluar en el contexto de otras situaciones, la realización de mamografías, ecografías y resonancias de acuerdo a la disponibilidad, a la experticia y a la situación de cada uno de los pacientes que sean incluidos acá. Y acá pueden no haber pacientes, ¿no? No necesariamente la mutación los hace pacientes. A esta consulta pueden venir personas en riesgo que no han tenido cáncer, pero que también pueden ser incluidas en estas medidas en caso de identificarse las mutaciones. ¿Qué pasa con la información que hemos revisado a nivel de las implicaciones terapéuticas? Recordemos, enfaticemos las mutaciones a nivel germinal que van a afectar todas las células del cuerpo, porque a partir de ellas vamos a tener las células somáticas, nos van a llevar a dar un riesgo de herencia, es decir, transmisión de una generación a la siguiente. Y en el caso de estos cánceres podemos hablar de implementación de protocolos de vigilancia, realización de cirugías para reducción del riesgo, asesoría del riesgo para la paciente y sus familiares, y revisar si hay alguna modificación sobre el tratamiento propuesto. Si es una mutación somática exclusiva del tejido tumoral que no se extiende a nivel germinal, esto va a tener impacto en la toma de decisiones terapéuticas. En esas pacientes con mutaciones exclusivamente somáticas, el riesgo familiar no se estima con base en esto. La cirugía de reducción no es una oportunidad de mejorar o ofrecer una mejor evolución para la paciente, ni se establecen protocolos de vigilancia con relación a esto. Entonces, ¿cuál es la primera aproximación desde la oncología cuando se tiene una paciente con un cáncer de seno o ovario? El análisis somático. Si el análisis somático no muestra nada, esta paciente será evaluada de acuerdo a la información familiar, sus riesgos, su edad de presentación, el tipo de tumor, por el genetista, quien determinará si requiere análisis germinal. En caso de documentarse una mutación germinal, esta paciente puede ser incluida en todo el plan que vimos en la diapositiva anterior. Si no, irá a terapia convencional de su cáncer. Por su parte, si el análisis somático muestra una mutación, puede ser candidata a la aplicación de terapéuticas específicas. En caso de que no se documente, volvemos a este punto, terapia convencional. Y miren que este paciente que pasó por la prueba somática y no se le pidió la mutación, no se encontró, se saltó todos estos pedazos, no pasó por el genetista con base en la posible sospecha de un cáncer esporádico, por todo lo que nos permite configurar el fenotipo. Esta no es mi área, muy probablemente la de muchos de ustedes, y es cómo se han propuesto las terapéuticas con relación a las funciones de estos genes dañados. Ya sabemos que BRCA1 son genes importantes en la reparación del DNA recombinado, y que este proceso que se realiza de forma normal con PAR fue un target terapéutico para mejorar la sobrevida de las células, repararlas de la mejor forma, o en el caso de lo que se interesa acá, los BRCA mutados, permitir que esa célula sea eliminada por la vía de la apoptosis de forma más frecuente. Entonces, esta es una toma terapéutica que se basa en los resultados moleculares de las pruebas somáticas, es decir, tumor, y de las pruebas germinales con mutaciones en BRCA. Ups. Permítanme un momento. Okay. Esta tabla de un artículo de 2020 nos muestra que a la fecha diferentes terapéuticas han sido aprobadas por la FDA basadas en mutaciones somáticas o germinales específicas, y en esa tabla podemos observar en la parte inferior los medicamentos que actúan a nivel de los tumores de seno, cáncer, ovario y páncreas, con mutaciones reportadas tanto a nivel germinal como somático. Entonces, el conocimiento de esto, el enmarcar el paciente dentro de las pruebas necesarias y documentar de forma correcta el tipo de mutación y el compromiso que tiene, nos va a permitir tomar decisiones terapéuticas. Nos va a permitir, me refiero a los oncólogos, porque esto no lo define genética.
Aquí es donde llegamos nosotros, la asesoría del riesgo. Quizás una de las cosas que más se mencionan siempre que hablamos de patologías genéticas es autosómico dominante, autosómico recesivo, afecta a ambos sexos, el riesgo del 50%, se transmite una generación a la siguiente, pero hay cosas que se nos olvidan y que son muy importantes a la hora de establecer esta asignación de riesgos. Uno, en nuestro escenario clínico es frecuente preguntar antecedentes de forma rápida y repetitiva. Es muy fácil que los pacientes refieran como antecedentes familiares la hipertensión, la diabetes, algún tipo de cáncer, y eso si fue una persona cercana o si son muchos los casos de esos cánceres. Pero en general, la aplicación y la realización de un árbol genealógico dirigido a la búsqueda de factores que nos enmarquen la sospecha diagnóstica toma mucho tiempo adicional y requiere un esfuerzo mayor para extraer esa información. Como les cuento, muchos de los pacientes cuando hacemos este ejercicio dicen, no venía preparada para eso, e incluso sacan el teléfono y dicen, ¿puedo llamar a fulano y a fulano? Para poder completar la información que no tenemos frecuente en nuestra cabeza. Es más allá de saber que el cáncer hereditario es dominante, es recordar que el cáncer autosómico, no, que todas las patologías autosómicas dominantes tienen unas variantes que nos juegan en contra, la expresividad variable y la penetrancia incompleta. Y es que esperamos que nos diga, mi mamá tuvo cáncer, mi tía tuvo cáncer, mi abuelita murió de cáncer, todas de seno, todas bilateral. No, eso no es el cuadro clínico típico. Es que esto puede presentarse de forma incompleta en algunas generaciones y nos hace perder de vista que puede estar presente un cáncer hereditario detrás de estas situaciones. Entonces, es muy importante siempre elaborar una historia clínica completa o trabajar en conjunto. Pedir el apoyo, en otros países existe la figura de los asesores genéticos, en nuestro país no, y en cuanto a eso hay mucho debate, pero la idea es que seamos un equipo, trabajemos en equipo y así podamos complementarnos para hacer finalmente redundar en el beneficio de quien nos interesa, el paciente y las personas en quienes podemos intervenir de forma oportuna, es decir, en quienes podemos prevenir de forma temprana. Vamos llegando al cierre de nuestra charla de hoy y estamos ante la oportunidad de diagnóstico. La literatura es clara. Este artículo es de febrero de 2019. Guías de consenso acerca de las pruebas genéticas para cáncer hereditario de seno y de ovario son muy precisas. Las pruebas genéticas deben estar siempre disponibles para toda persona con historia personal de cáncer. Está clarísimo, ya sean pruebas moleculares para realización de estudios a nivel somático o a nivel germinal. Volvamos a nuestras guías versión 1 del 2020. Acá nos da los criterios que nos indican cómo debemos hacer la solicitud, quiénes son las personas en las que debemos sospechar cáncer hereditario. Son muy precisas, vamos bajando en edad. Quizá de las cosas llamativas es que ya estamos llevando más temprana la edad en la de sospecha de cánceres hereditarios. Hemos incluido unos cánceres que antes no eran tan precisos para sospechar cáncer hereditario, pero que ahora sí lo son. El rastreo de poblaciones con mayor riesgo. En nuestra población, por ejemplo, los estudios que se han hecho acerca de mutaciones fundadoras y que existen en otros países. La importancia que tiene esto a nivel de la toma terapéutica, de la decisión terapéutica y la historia familiar de cáncer. En quiénes debemos sospechar, cuándo hay qué tipos de cáncer, cuándo qué características de esos cánceres son importantes para tenerlo como un criterio positivo de sospecha. Y en esta selección muy cuidadosa de pacientes, definir si el paciente se beneficia o no de tener una prueba molecular. Cada vez es más fácil acceder a pruebas moleculares de mayor cubrimiento que alcanzan a evaluar muchos genes, y en nuestra teoría cultural más es mejor. La realidad es que en esto no es así. Si nosotros tenemos un criterio clínico muy dirigido, muchos mejores van a ser los resultados y la interpretación, y menos espacio vamos a dar para las dudas que muchos de nosotros generan encontrar una variante de significado incierto y no saber qué hacer con esa variante de significado incierto en su familia o en la misma paciente. Entonces, del estudio cuidadoso de estos factores de riesgo se va a derivar la toma de la decisión del examen pertinente para la paciente. Esta es la pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Será que las pruebas genéticas
nos ayudan, son una herramienta adicional. La generación de algoritmos de sospecha son herramientas de ayuda o son obstáculos para la toma de decisión. Este es un estudio publicado en 2018, 959 pacientes fueron analizadas y acá lo que nos muestra es la detección, que a mí me llama la atención con relación a los criterios que les mostré en la diapositiva anterior. 49.9% tenían criterios para ser estudiadas de la NCCN y 50.05, o sea, diferencia no hay, sin criterios. ¿Qué pasó en esos pacientes que tenían criterios? Que se reportaron en el 9.3%, recuerden, 5 a 10% son cánceres hereditarios, variantes patogénicas y probablemente patogénicas. ¿Qué pasó en las que no tenían criterios? Que el 7.9% tenían variantes patogénicas y probablemente patogénicas. Desde ese punto de vista es importante utilizar la herramienta que nos brinda la oportunidad de hacer diagnóstico confirmatorio, pero como toda herramienta debemos usarla bien. En esta gráfica de este artículo creo que nos muestra son los genes que se evaluaron y el número de pacientes en rojo que cumplieron mutaciones en esos genes. Miremos hacia abajo genes que están incluidos en los paneles de cáncer, cáncer hereditario, no cáncer exclusivo de seno y ovario, en los que no se reportó. Y miremos al lado de las barras azules, las pacientes que cumplían criterios y el número de genes que sí tenían mutaciones y el número de pacientes que los afectaron. Claramente la barra más grande siempre será la que cumple criterios, la que dio variante patogénica con mutaciones en los genes BRCA, y aquí nos resalta BRCA2, BRCA1 con menos cantidad. No se trata de pedir un panel molecular, ojalá el más grande que tenga para cáncer. Se trata de saber qué cáncer estamos buscando. Vamos a buscar un Li-Fraumeni, vamos a buscar un cáncer de seno y ovario, y en eso vamos a ver cómo se toma la decisión de cuáles genes incluir dentro de nuestro estudio, la parte más difícil de este proceso. En esta gráfica lo que les muestro es la utilidad clínica que se reporta de acuerdo a los genes, de acuerdo a la información que tenemos en penetrancia, en accionabilidad, es decir, ¿qué podemos hacer con ese resultado? No todos los genes son accionables. Variantes de significado incierto en genes no accionables no justifican la realización de la mastectomía bilateral y eso puede ser jugar en contra de nosotros ante cualquier proceso de reclamo. Entonces tenemos que conocer esta información para saber qué es lo que estamos ordenando en los paneles. Hay genes de alto riesgo, hay genes de moderado riesgo y hay genes de bajo riesgo. Ante estos genes de bajo riesgo ni siquiera vamos a hacer mayor discusión. Estos tienen una penetrancia muy baja, no tienen decisiones accionables realmente justificables. En estos tenemos que ser muy precavidos con relación a la información que se va a informar a la familia porque como acá lo ven, no está bien definido. Y esto sigue igual en la actualidad. Estoy robando todos sus diapositivas. Podemos cerrar el micrófono, por favor. Por otro lado, tenemos los genes relacionados a riesgo moderado, donde sí tenemos una mayor discusión. Y aquí podríamos actuar con relación a decisiones que se tomen desde juntas interdisciplinarias. Donde es más fácil también actuar son los genes de riesgo alto. Aquí tenemos penetrancia alta, acá no hay duda de los porcentajes que les reporté con relación a las mutaciones en BRCA. Son genes accionables, acá tenemos todo el criterio para decir vamos a aplicar la terapia con tamoxifeno, vamos a hacer salpingectomía bilateral, vamos a hacer mastectomía, en fin. Y además tenemos las consideraciones muy claras para informar el riesgo a la familia y para realizar el estudio de la variante que se informó, no paneles completos a la familia, sino ya la mutación identificada a los pacientes, a las personas que consideremos en riesgo con la elaboración del árbol. La pregunta siempre, ¿qué es un gen relacionado a cáncer de seno u ovario hereditarios? Seguimos tratando de solucionarlos. La guía de la NCCN nos dice que hay 16 a 17 genes que tienen guías definidas de qué se hace si se encuentran mutados, no si se encuentran con una variante de significado incierto. La guía es muy precisa. Si la clasificación de la variante en su gen, en el gen que le informan, dice patogénica o probablemente patogénica,
Esos son genes en los que usted puede tomar decisiones muy bien justificadas. Es decir, los paneles de cáncer de seno y ovario que de verdad les van a dar información válida en la que ustedes puedan respaldar la toma de decisiones terapéuticas o profilácticas, van a incluir de 16 a 17 genes de acuerdo a la información que hasta hoy tenemos de la NCCN. Esto va a variar en los días, definitivamente, y de esta tabla del ESMO quiero mostrarles un listado de genes relacionados a cáncer de seno. ¿Cuáles de estos genes son sindrómicos? Y acá tenemos a PI10, a STK11 y a NF1 con la neurofibromatosis caudem, acá incluidos. Estos son condiciones sindrómicas, que significa que el paciente tiene compromiso de otra forma en otros órganos. El riesgo que van a tener, su contribución al cáncer hereditario y miremos su relación con otros cánceres. Entonces, claramente, aquí hay otras implicaciones como la presencia de cáncer gastrointestinales, tiroides y útero. Y miren este con TP53, que definitivamente quizás es la sospecha más difícil cuando nos encontramos ante un árbol familiar con mutaciones en esto. Este artículo de 2017 realizó estudios en mujeres con BRCA, con cáncer de seno. Observemos la torta en la parte superior, donde nos muestra que el 54% no tuvieron mutaciones BRCA. Esta diapositiva va dirigida a que vamos sacándonos un poquito el chip del estudio dirigido a BRCA1 y BRCA2. Si bien hace muy poco tiempo sabíamos que eran los genes que más se relacionaban a las formas hereditarias de cáncer de seno, hoy en día sabemos por artículos como este que nos dice, miren, en mujeres con cáncer de seno, 11% vuelve a encontrarse el mismo porcentaje de cáncer hereditario, tenían variantes patogénicas. Una población nada despreciable, 58.798. Solo 15% tenía mutación en BRCA2, 15% en BRCA1, y miren, acá entró check, entró ser un porcentaje muy similar a los BRCA, y nos dice, y en un 54% no encontramos las mutaciones. ¿Qué pasa si a esos pacientes les extendemos el estudio a otros genes, no solo los que ya se han conocido como cánceres, como genes relacionados a cáncer de seno? Nos vuelve a llevar un porcentaje del 9.3% para variantes patogénicas que lo circunscriben en cáncer hereditario, pero vemos en esta gráfica los genes BRCA ya conocidos y otra gran cantidad de genes que se presentaron en estas mujeres con cáncer de seno. Que si bien varios de estos, muchos de estos no tienen una técnica precisa de tratamiento o unas medidas profilácticas específicas, es necesario ir dirigiendo nuestra mirada hacia la importancia de la realización de paneles como parte del estudio de sospecha de cáncer hereditario de seno y ovario. Esta tabla del mismo artículo nos dice, de estos genes que evaluamos, asociamos a alto riesgo solamente estos 7 genes, que es el escenario más favorable para nosotros tomar decisiones. Encontramos genes de riesgo moderado en CHEK2 y en ATM, que es un lugar en donde podemos llevar la discusión a un grupo de junta o una toma de decisión grupal, y encontramos este poquito de genes de riesgo bajo, que son los genes además en que no se sabe realmente cuál va a ser el riesgo de hacer otros cánceres, cuáles van a ser las medidas mejor informadas para prevenirlo, justamente porque toda esta información no se tiene clara. La tabla 4 de este mismo artículo nos sugiere cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer pruebas moleculares dirigidas versus pruebas moleculares que incluyan muchos genes. Si hacemos pruebas moleculares dirigidas es porque tenemos también una fenotipificación muy precisa, porque hicimos un árbol genealógico muy completo, porque estamos muy claros de que se trata de una de las típicas mutaciones fundadoras del WILA. Y entonces yo ni siquiera pido la secuenciación de los BRCA, sino pido el MLPA para la mutación, para el grupo de mutaciones de interés. Esto es muy difícil en nuestra población, que ha mostrado ser heterogénea en cuanto a hallazgos genéticos. Entonces, la idea es que solamente cuando estoy muy claro en el fenotipo puedo hacer este tipo de pruebas. ¿Cuándo más podemos ver ventajas de pruebas muy dirigidas?
El manejo y el riesgo, las opciones que tenemos para manejo y riesgo de cáncer, claro, van a ser más exactas. Si yo pido solo los 16 genes que son accionables y que tienen medidas claras, voy a circunscribir mi decisión a algo muy preciso y algo además que yo puedo justificar. Si yo pido un panel de 50 genes, pues voy a tener 40 y 30 y algo de genes en los que no voy a poder tomar decisiones. En las desventajas, el alto riesgo de perder información genética, que además pueda generar información para, no para la familia de este paciente, sino para lo futuro que tenemos. En cuanto a los paneles multigen, hablamos de una costo-efectividad, ya no hablamos de riesgo-beneficio porque esto es muy difícil de evaluar, el riesgo en el caso individual. La eficiencia en la toma de exámenes, el tener más disponibilidad de información al menor tiempo, el generar menos cansancio sobre la familia de vaya, tómese una muestra, no, esto no salió, volvamos a tomarnos la siguiente. Y en fin, ¿cuáles son quizás las desventajas más grandes de los paneles? El incremento en hallazgos que no sabemos interpretar. La toma de decisiones con la BUS, con las variantes de significado incierto, son muy complejas. No tenemos cómo respaldarlas si la evidencia no nos escribe que esa variante es probablemente patogénica. Y decir nosotros si es que se cumplen todos los criterios, eso es algo que puede ser muy debatido y puede jugar en nuestra contra. Artículo del 2016, una guía clínica para realizar pruebas en panel, 165,000 pacientes de alto riesgo, nos muestra lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. Lo que vemos acá es una gráfica donde nos muestra de acuerdo a un cáncer primario. Ups. ¿Qué pasó? De acuerdo a un cáncer primario único, por ejemplo, ovario, cuál es la representación mutacional de los genes BRCA, cuáles de los otros genes relacionados a síndrome de cáncer hereditario de seno y de ovario, y cuáles vienen a ser otros genes que no consideramos con tanta frecuencia. Entonces, este artículo y el que les mostré de las tortas, básicamente apoyan lo mismo, la realización de los paneles. Pero aquí es donde les dejo la situación problemática, artículo de 2006, mutaciones que truncan la proteína en anemia de Fanconi en el gen PRIP1, de baja penetrancia para cáncer de seno, y 2016, 10 años después, nos dicen no hay evidencia de que estas variantes en PRIP sean asociadas con el incremento del cáncer de seno. Esto pasó en 10 años, pero podemos encontrar artículos muy similares con diferencias de 3, 4 y 5 años. Estos va cambiando, las variantes no son estables en el tiempo, son dinámicas, y la evidencia que van acuñando a su alrededor es lo que permite reclasificarlas. Acá simplemente para mostrarles el proceso que incluye, miren, no es corto, lo que se debe hacer en una consejería pretest antes de solicitar la prueba, y este proceso es el que determina cuál es la mejor prueba para solicitarle al paciente. No es la misma prueba para todo el mundo, no es una prueba universal para todo el mundo. Un cáncer de seno por Li-Fraumeni no es un cáncer de seno igual a un cáncer de seno puro de ovario y de seno. Esta información nos lleva a tomar la mejor decisión. Si tomamos mejor decisión, podemos pedir la prueba y vamos a tener resultados en esa prueba que realmente nos sirvan para tomar decisiones. Finalmente, con esta diapositiva quiero mostrarles lo que desde mi rol se ha identificado como los gaps que tenemos que superar. Uno de esos es el recordar que autosómico dominante implica una gran variabilidad de fenotipos dentro de la familia que nos puede esconder lo que vamos a estudiar. Tenemos que comprometernos con estar continuamente actualizados con relación a esa rápida actualización en criterios que les mostré. Los análisis de riesgo no son algo que se deba pasar desapercibido. De acuerdo a esto se va a definir cómo estudiar a otras personas de la familia. La interpretación de variantes no es algo que podamos hacer en el consultorio con un paciente. Es tener una variante de significado incierto, tener una señora con cáncer de seno a los 20 años y decir, sí, esta señora tiene un cáncer de ovario seno hereditario y tenemos que hacerle mastectomía. Esas interpretaciones de variantes son situaciones mucho más complejas que incluyen un proceso largo. El cáncer de mama no está solo relacionado a los genes BRCA, como les mostré en los últimos artículos. El uso de los paneles cada vez está más llamado a realizarse, pero tenemos que ser cuidadosos en la selección del panel. Para estos gaps hay situaciones que nos pueden ayudar a mejorar. Estas son las conclusiones, además de las guías.
Todo paciente con cáncer de ovario debe ser estudiado para cáncer hereditario. Todo paciente con cáncer de seno debe tener disponibilidad de pruebas genéticas tanto en tumor como germinales. Los familiares en primero y segundo grado principalmente de pacientes con cáncer de ovario son candidatos a estudio molecular. Se debe privilegiar el estudio de los paneles. La asesoría pre y post-test es una herramienta infaltable en la aproximación diagnóstica y esto implica que migremos nuestra forma usual de ver los pacientes con cáncer a entender que hay un porcentaje importante de cánceres familiares, de cánceres hereditarios y que el trabajo en equipo va a redundar en el beneficio de todos, de nosotros, del prestador de salud, del pagador, del laboratorio, del paciente. Esto nos va a ayudar a todos a tomar decisiones más adecuadas y a ser más costo efectivos. Les agradezco por su atención, estoy atenta a sus preguntas. Finalmente, un gracias infinito a la doctora Ana Milena Gómez. Ella es genetista, subespecialista en genética del cáncer y fue un apoyo muy importante para la realización de esta charla. Lina, muchísimas gracias por esta presentación, por excelente presentación. Tenemos varias preguntas. Sí, por ahí el chat alumbrando y alumbrando. ¿Cómo? Que sí, el chat alumbrando y alumbrando en varios puntos. Okay. Bueno, la primera es, ¿cómo identificar el gen o la mutación driver tumoral cuando se encuentran varias mutaciones? En general, los drivers no es uno solo. En esa tabla, en esa diapositiva que les mostré extraída de Cosmic, les mostré solo las 9 más comunes porque si no la diapositiva no me alcanzaría. Pero en Cosmic ustedes pueden encontrar, por ejemplo, con relación a cáncer de seno, que es nuestro tema de hoy, que son muchos más los genes relacionados a mutaciones en el tejido tumoral. ¿Qué es importante con relación a eso? No identificar uno solo, sino saber, por ejemplo, si uno de los drivers dentro de nuestro cáncer de ovario es un BRCA, extender esa prueba a germinal. Pero si es nuestra mutación en tejido tumoral de seno, un TP53, que es quizás de los comunes, es el segundo más frecuente de los drivers mutados a nivel tumoral, y tengo historia familiar que me sugiera que puede haber un lifraumen en la familia, extenderlo a germinal. La identificación de los drivers, además de la toma terapéutica, de la decisión terapéutica en los oncólogos, es importante para saber cuándo podemos llevarlo con solo esa identificación mutacional de tumor a un estudio en sangre periférica para pruebas germinales. Eso desde nuestro punto en genética. Pero no hay solo un driver, hay muchos. Como pudieron observar en esa diapositiva, les mencioné al menos 9 por cada uno de los cánceres. Ok. Tenemos una pregunta muy puntual acerca de el marcador 125, el marcador de cáncer 125. Más o menos, ¿cómo es su incremento? Por ejemplo, una paciente que el 25 de septiembre diagnosticada con cáncer de ovario da para este marcador 6.23 y el 23 de octubre, wow, o sea, al mes, da 1.300. Uy, ahí quisiera también que tú me apoyaras, Dianita, de pronto desde el laboratorio, si hay alguna interferencia que pueda jugar en eso, porque ese es un tiempo muy corto para una elevación muy significativa, ¿no? Con relación a qué tanto se puede incrementar por tiempo, no soy la persona adecuada para darles ese dato puntualmente, pero está clarísimo que el ejemplo que nos ponen es una elevación que se sale de lo que estamos controlando. Claro, el cáncer de ovario pendiente pues tiene un crecimiento muy rápido y se puede ver reflejado en los niveles de CA125, pero me gustaría apoyarme desde el laboratorio en que nos contaran si hay otras cosas que puedan interferir en el reporte. Doctora Lina, si me permite, yo le complemento. El CA125 es uno de esos marcadores que son muy buenos, pero que también, digamos que en esas evaluaciones pueden tener muchas cosas. Voy a colocar un ejemplo. Un procedimiento quirúrgico puede ser responsable de hacer elevaciones en muy corto tiempo dramáticas del CA125, así también como otras situaciones un poco más complejas, como una metástasis en un momento determinado, pero digamos que la incidencia o la velocidad a la cual se presentan esos incrementos, necesariamente se tiene que hacer una evaluación directamente con qué otros factores pueden haber estado asociados en un momento, una infección abdominal, algún tipo de procedimiento quirúrgico, como menciono, porque estos usualmente pueden llegar a generar las elevaciones así marcadas, así, tan agudas como menciona la doctora, pero no es el comportamiento usual que uno esperaría en un paciente en el que simplemente ha tenido una
transformación en el corto plazo. Muchas gracias, doctora. Así es. Entonces, esperamos Gracias, que con doctor eso Iván. haber aportado la respuesta. Gracias, doctor Iván. Tengo dos preguntas muy similares. Sí, las vi. Dice, ¿es posible realizar un panel genético de riesgo a cáncer hereditario de mama y ovario sin tener historia familiar de cáncer? Y la otra pregunta que es muy similar, ¿cuál es el criterio más relevante para solicitar un estudio de BRCA1 y BRCA2 en cáncer de mama? Porque muchas pacientes llegan a la consulta, digámoslo así, asintomáticas, solicitando la realización de este examen. Con relación a la primera pregunta, cuando nos dicen si está indicado hacer paneles en sospecha de una condición hereditaria, quizás lo más importante ahí no es la historia, bueno, sí, o sea, es saber si esa consultante es la paciente, ha tenido cáncer o no. Una vez sepamos el perfil de ella, fenotipificarla bien, que saber qué tipo de cáncer es bilateral, es unilateral, la expresión de los marcadores, la edad de presentación. Si tenemos todos estos datos y nos vamos a la historia familiar, vamos a encontrar la justificación para realizarla. Si la pregunta va dirigida a una persona asintomática que se la quiera tomar, esa es la diferencia entre comprar las cosas en el supermercado o por Amazon y que tengan un proceso adecuado de asesoría. Muchas de las pacientes que llegan a nuestra consulta con, tengo mucha historia de cáncer en mi familia, pero cuando uno va a preguntar cuál es la historia de cáncer, entonces dicen, mi tío, abuelo, paterno murió como de un cáncer, pero no se confirmó, pero eso como que fue que lo encontraron tarde. O sea, realmente la gente no tiene claridad de qué es una historia familiar. Entonces, hace parte de nuestro proceso el encaminarlos, en mostrarles cuáles son los riesgos que definen qué es un cáncer hereditario, edad de presentación, familiares que hayan presentado tumores relacionados al tipo de sospecha sindromática que queramos, en fin. Si le explicamos claramente cómo es el proceso, en gran cantidad de nuestras pacientes que llegan así, no he tenido cáncer, pero quiero saber si tengo predisposición, las convencemos con mucha fidelidad de por qué no deben hacerse la prueba. Porque es un recurso. Porque si encuentro una variante de significado incierto, ¿qué voy a hacer? Entonces, la idea es que se haga una aproximación muy exacta, muy precisa, se utilicen los criterios, no hay un criterio más fuerte que el otro. Si vemos la guía de la NCCN, todos los criterios son igual de importantes. Sabemos que a todo cáncer de ovario se le debe hacer, sabemos que a todo cáncer de seno personal se le deben hacer, pero hay otros factores a tener en cuenta, la historia familiar, el tipo de cáncer y lo que tanto les he reiterado. Si nosotros hacemos ese estudio muy preciso, la paciente quedará convencida de por qué no se debe hacer el estudio o porque ella no tiene un riesgo incrementado de cáncer hereditario. Y siempre siendo muy claros que eso no significa que no le vaya a dar cáncer de seno, porque recordemos que el 80% son cánceres esporádicos, que nosotros no vamos a controlar y que desde ninguna prueba genética le vamos a decir el riesgo de su cáncer esporádico. Perfecto. Otra pregunta que tenemos acá es la detección de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 en personas sin historia familiar tiene una diferencia en el riesgo relativo frente a las que sí tienen historia familiar. O sea, encontrar mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Sí, el riesgo relativo se incrementa única y exclusivamente con el hecho de tener la mutación. Entonces, si yo tengo una mutación BRCA, que es un gen de alto riesgo, alta penetrancia y definitivamente un gen totalmente accionable, yo tengo un riesgo de un aumento del riesgo relativo del 5 veces más con relación a la población que no tiene la variante, así no haya nadie más en la familia. Recuerden que si bien es un porcentaje bajo, mutación, puedo tener cáncer hereditario sin haberlo heredado. Yo sé que suena pues llamativo, pero entonces yo siempre les explico, miren, lo hereditario no es solo de arriba a abajo, es de mí a abajo. Entonces es hereditario porque usted tiene el riesgo de pasárselo a su siguiente generación. Está la mutación en un gen germinal. Entonces es hereditario porque lo puede heredar, pero no lo heredó de sus papás. Entonces es cuando hacemos el estudio de
no, y mis papás son jóvenes y queremos, entonces hacemos mutación papá, mutación mamá, no se encuentra. Lo primero que hay que descartar en Colombia es que él sea el papá, ¿no? Bueno, a modo de chiste, pero pues sí, sabemos que hay estudios en Colombia que nos dicen que gran parte de nuestra población no es hija del padre que cree que es hijo, entonces pues eso es lo primero. Y lo segundo es de verdad definir si es una mutación de novo. Claro. Se presentó como el proceso de su replicación y no lo heredó de ninguno de sus padres. Pero es hereditario porque usted sí lo puede transmitir. Así es. Perfecto. Creo que hiciste mucho énfasis en la parte de las variantes de significado incierto, pero de todas maneras hago la pregunta. ¿Las variantes se puede tomar alguna decisión clínica si tengo una variante de significado incierto en un gen de mediano o riesgo alto? Si tengo una variable de significado incierto en un gen BRCA, vamos a poner ese primer escenario. Tengo una paciente típica, tiene 22 años, es bilateral, mejor dicho, cumple todos los criterios de la NCCN y es una variante de significado incierto en un gen de alto riesgo. Puedo tomar la decisión basándome en la fenotipificación que estoy haciendo, pero mi respuesta siempre será no la tome solo. Siempre las variantes de significado incierto a las que ustedes quieran aplicarles algún tipo de medida, ya sea profiláctica o de tratamiento puntual, con relación a esa variante, llévenla a una junta. Consúltenlo con un amigo. Siempre apóyense en una decisión conjunta y no tomen la decisión solos. Ya hemos visto en nuestro medio, en los medios de comunicación, cómo estos casos trascienden. Y eso va relacionado a que a veces creemos tener la respuesta en un árbol genealógico. Entonces a veces decimos, sí, mire, aquí hay un cáncer de seno, acá uno de ovario, acá uno de próstata, acá hay un melanoma. Entonces este árbol sugiere mucho que sea una prueba, una variante que sí está causando cáncer. Ahí el paso a seguir sería hacer segregación, que es mirar si esa variante está en los afectados y están los sanos, cómo se comporta, cómo se segrega. O sea, tendríamos que hacer algo más allá para darle la validación. Que la validación es decir, nosotros solo sí voy a tomar medidas terapéuticas con esa variante de significado incierto. ¿Sí? Ok. Pero si es una de mediano, sea variante de significado incierto en la misma mujer de 20 años bilateral con todos los factores de la NCN, siempre llévelo junto. Siempre. Ok. Esa es mi recomendación. Perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, si ya hay una mutación puntual identificada en una paciente que ha tenido familiares con cáncer de mama, ¿se puede iniciar en esa paciente con esa mutación o es mejor iniciar con un panel? ¿En la familia? En la familia. Ok, si yo ya tengo una mutación identificada en una persona de la familia, el estudio que se debe realizar en los demás es la mutación dirigida. Eso está clarísimo, eso acorta el tipo de prueba, o sea, ahorramos en costos, ahorramos en tiempo y ahorramos en preocupaciones, que es que a esa familiar con cáncer de seno, de esa señora con cáncer de seno que ya tiene la mutación, vamos y le hacemos un panel. Ojalá no nos hagan el de 16 que nosotros con mucha confianza vamos a pedir, sino nos hacen el de 50, porque además muchas veces no nos consultan cuál es. Nosotros hacemos la solicitud de uno, pero el que autoriza fue y puso el código y eso finalmente se capita de otra manera. Entonces a veces nosotros como ordenadores no somos tan directamente relacionados a lo que realmente se hace. Pero van y le hacen el de 50 o el de 90 y nos llegan dos variantes de significado incierto más la variante que ya reportaron en la señora y entonces Cristo a padecer. Eso siempre ha sido para mí la situación de mayor riesgo ante la llegada de las técnicas que permiten estudios más amplios. Por lo que les decía, culturalmente creemos que más es mejor y en la toma de decisiones no es mejor. Las variantes de significado incierto, como su nombre lo dicen, son inciertas y uno no toma medidas de ningún tipo con algo incierto. Y eso aplica para la vida y para este tipo de pruebas. Doctora, tengo una última pregunta. Me están escribiendo acá. Tengo una última pregunta. Los perfiles de expresión para clasificación de los tumores, ¿se les hace a todas las pacientes con cáncer de mama? Sí. Creo que están hablando de los Oncotype, los PROCYT. Sí.
Los que nos hablan de la estimación de riesgo en general, sí, hoy en día las guías nos dicen que se están usando muchísimo, han crecido además en evidencia en muy corto tiempo, aportan información importante, no solo nos informan mutaciones somáticas, sino nos sugieren mutaciones germinales. Definitivamente todo apunta a que sí es una indicación que se debe realizar en todas las pacientes. Bueno, no el caso único de 78 años que no tenga nada más, bueno, pero si nos aporta el cambio de la terapéutica y a la estimación de riesgos, tanto de la paciente como de la familia, definitivamente está indicado. Ok. Bueno, creo, déjame, yo ya reviso acá la última, creo que no tenemos más preguntas. En cáncer hereditario, para cerrar yo, siempre recordemos que lo que yo estoy diciendo hoy, 29 de octubre del 2020, puede no aplicar mañana. Sí. Esta es una de las patologías que, siendo la más frecuente de las consultas para nosotros, porque sí es una de la demanda más alta para la consulta de genética, cosa que agradezco a estos escenarios, porque en muy poco tiempo hemos sensibilizado gran parte del resto de gente que trabaja con esto, radiooncólogos, oncólogos, los cirujanos, oncólogos, que definitivamente el trabajo conjunto es muy, muy necesario. Eso ha hecho que nuestras demandas de consulta vayan en incremento y que cada vez se tomen mejores decisiones con relación a eso. Es importante recordar que esto es de lo que más cambia en genética. Genética en general es muy dinámica, para nosotros es una obligación estar todo el tiempo mirando qué hay nuevo, porque es que hay nuevo a diario, pero en cáncer sí que es, así como crece el cáncer, crece su información. Entonces, así como creció ese marcador CA125, pasa con nosotros con relación a toda la información que hoy les di. Probablemente lo que no va a cambiar es cómo se hace ciclo celular, mis diapositivas 1 y 2, pero el resto, todo puede cambiar mañana, en una semana o en 3 meses. La obligación de todos los que trabajamos alrededor de estos pacientes es a mantenerlos constantemente actualizados, es a generar el interés si queremos de verdad aportar en esta situación para nuestros pacientes y sus familias. Así es, doctora Lina, y esa, digamos que es el interés de estos espacios y de generar estos espacios para poder actualizarnos en estos temas. De verdad, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que, y yo creo que sí, que ha sido muy enriquecedor. Queremos contar con ustedes en nuestros próximos eventos. Los invitamos a visitar pues nuestra página www.synlab.co, a conocer nuestro portafolio de pruebas genéticas y el laboratorio clínico en general a través de nuestra página, seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, y también escribirnos cualquier duda a través de nuestro correo de servicio de atención al cliente. Si desean contar con nosotros, asistir a nuestros próximos webinars, también los invitamos en este momento a escribir su correo a través del chat. Y muchísimas gracias a todos y estaremos informándoles a través de nuestras redes también de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Doctora Diana, solamente para comentar, doctora Thais, con el mayor de los gustos, si usted quiere, a través del correo electrónico podríamos, con mucho gusto, entrar a revisar un poquito más en detalle el caso del CA125 para tratar de soportar un poquito más la explicación desde el laboratorio. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.